El tarot consta de 78 cartas. Estas 78 cartas se dividen en 22 arcanos mayores, que ya los practicamos y los estudiamos un poco, y en 56 arcanos menores. Estos 56 arcanos menores se dividen a su vez en 4 series, ¿correcto? Cada serie corresponde a un color o a un palo. Copas, espadas, oros y bastos, ¿correcto? Cada una de estas series se va a dividir a su vez en 14 cartas. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar estudiando el significado y el desenvolvimiento de estas cartas. Vamos a recordar el principio del que ya habíamos hablado, que es el principio del nombre sagrado de Dios, Yod, He, Vav, He. Principio activo, principio pasivo opuesto, principio neutro equilibrante y la transición, ¿correcto? Entonces, para que esto ocurra, vamos a comenzar hablando de 4 cartas, que serían la sota o el valet, el caballero, la reina y el rey. Diríamos que el rey sería nuestro principio activo. La reina vendría siendo nuestro principio pasivo. El caballero vendría siendo el principio neutro y la sota sería la transición. ¿La transición a qué? La transición a los números. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver en qué consiste este fuego. El fuego representa la energía vital, representa nuestra propia energía, nuestra vitalidad, de manera que todo lo que rige el fuego, ¿sí?, es aquello en lo que nosotros impregnamos o ponemos nuestra energía. Por ejemplo, trabajo, emprendimientos. En general, las cartas, que son bastos, nos van a hablar de todo lo relacionado a estos aspectos, ¿correcto? De manera que un rey de bastos sería una persona con ciertas características. Por ejemplo, es una persona que estaría al mando, toma decisiones, tiene independencia, lealtad, pero también hay cierta impulsividad, ¿correcto? Es una persona que sería como un jefe. Entonces, el principio opuesto, que es la reina, habla, bueno, nos presentaría en primer lugar, como es obvio, a una mujer. Buen sentido de los negocios, confianza, previsión. Hablaría de una mujer atractiva, magnética, madura, amable, leal, generosa. Una persona con mucha seguridad en sí misma, ¿no? Con cierta intuición, podríamos decir también. Podría hablar de alguien competitivo. También habla de una persona que está al mando por lo general. El caballero nos estaría hablando de un personaje más joven. Nos hablaría de alguien que a lo mejor sería apresurado, toma decisiones rápidas. Hay ambición, generosidad. Esta es una carta también que habla de viajes, aventuras sexuales, personas activas, ardientes, energéticas, negociadores, polemistas, deportistas. En general nos hablaría de alguien que ama los desafíos, ¿sí? Y la sota, que vendría siendo la transición, también en general habla de buenas noticias, valor, optimismo, competencia, pero habla de alguien joven, valiente y enérgico. Esta es una carta que se relaciona con vendedores, actores, políticos, predicadores, oradores, inspiradores, atletas y artistas en general, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos que estas figuras son la corte de los bastos. Yod, He, Vav, He. Nuestra carta de transición. Entonces, vamos a hablar ahora de los números, ¿correcto? Siguiendo ese principio, tendríamos que el as formaría el principio activo, el inicio de todo proyecto, de todo emprendimiento, ¿no?
Buenas noticias, iniciativa, habla de entusiasmo, de aceptar retos, de talento, de crecimiento en general, ¿no? Como que todos estos inicios están representados en esta carta. La carta, digamos, de oposición vendría siendo el 2 de bastos. El 2 de bastos, vamos a analizar rápidamente esta carta y vamos a ver que en esta carta ya no solamente es como que la idea. Aquí este personaje ya no solamente tiene la potencialidad, sino que ya contempla, ¿sí? Ya piensa, analiza y comienza a desarrollar opciones. Vemos que este personaje ya vio que tiene el mundo a sus manos, que tiene todas las posibilidades, de manera que ahora tiene dos caminos, tiene decisiones, tiene opciones, tiene que planificar. ¿Sí? Habla de que puede emigrar de repente o puede decidir quedarse o irse. Habla de anticipación, de inquietud. Habla de alguien que ya comienza a contemplar todas las posibilidades que tiene en relación a su fuego interno, a su trabajo, proyecto o emprendimientos. ¿Correcto? Resultado de las posibilidades más la inteligencia y la planificación, vemos que este personaje, que tiene ahora 3 bastos, ya lanzó al mar sus embarcaciones. Y esas embarcaciones en realidad son mercancía con la que este personaje va a ir adquiriendo toda su riqueza. Habla de cuando nosotros ya tenemos nuestros emprendimientos en acción, ¿correcto? Habla de cuando ya hemos decidido y hemos actuado. Habla de viajar, mudarse al extranjero, habla de previsión, de planificación, pero también habla de avanzar, de tener confianza en nosotros mismos y en lo que planeamos. Habla de libertad, de éxito y de estar contento con lo que decidimos y hacemos, ¿correcto? Aquí ya habla de que comenzamos a experimentar la vida. Siguiendo ese principio que es activo, pasivo y neutro, tenemos la carta de transición. Y la carta de transición vamos a recordar que también va a ser nuestro nuevo IOT, nuestro nuevo principio activo en la siguiente serie. Y vamos a ver de qué nos habla esta carta. Bueno, en esta carta ya nos está hablando de algo distinto a algo que solamente sucede como a nivel intelectual. Aquí vemos ya el resultado de las acciones. En este caso vemos dos personajes, una familia que está celebrando, bailando, festejando, ¿no? Bajo la solidez que le da pues estos 4 bastos que están ahí, que forman una especie de, pues una especie de pérgola, una casa, ¿no? Donde ellos están celebrando. Es lo que han construido al fondo es ese castillo, porque ya hay resultado después de esta acción. Habla de familias felices, de reuniones, regreso a casa, celebrar, habla de sorpresas, de fiesta, de bodas, de eventos, de sentirse parte de la comunidad, de sentirse bienvenido, habla de familias unidas, de trabajo en equipo, de éxito y de prosperidad como principio activo. Ahora, el principio contrario a lo que vendría siendo esta carta sería el 5 de bastos, que aquí, bueno, ya no está esa felicidad y esa armonía. Esta es una carta más bien de conflictos, de peleas, de discusiones, de riñas, desacuerdos, luchas, oposiciones, batallas. ¿Correcto? Habla de temperamentos agresivos, de personalidades y de egos que se enfrentan, de huelgas, de caos, desobediencia, de estar a la defensiva, ¿correcto? Que es completamente opuesto a lo que sucedió en la carta anterior. Entonces, como equilibrio y resultado tanto de esta armonía como de este caos, viene nuestra siguiente carta, que es esta carta que habla de reconocimiento, porque nos habla de éxito, de victoria, de triunfos, de ganar, tener ventajas, habla de la alabanza y la aclamación pública que logramos recibir por esa victoria, por aquello con lo que nosotros nos sentimos, de lo que nos sentimos orgullosos. Habla de premios, de aplausos, de buena voluntad, de fama, de celebridad, admiradores, simpatizantes y multitudes. Habla de ser el centro de atención y estar en lo alto, ¿sí? Resultado evidentemente de este equilibrio. Y entonces surge la carta de
transición, que se convierte en nuestro nuevo principio activo, que es el 7 de bastos. En esta carta, bueno, vemos ya más bien una defensa, ¿correcto? Estos bastos están como atacando a este personaje que se encuentra defendiendo una posición en lo alto. De manera que habla de defender nuestras creencias, luchar por lo que nosotros defendemos, ¿no? Habla de proteger, de ser defensivos, decididos, de desafiar, de oponernos, de aguantar, sí, soportar, tomar el camino, mantener el control, ¿sí? Es una carta de empoderamiento, por así decirlo, pero que también nos habla de haber llegado a una posición que tenemos ya que cuidar. Como oposición a este principio viene la carta de 8 de bastos, y en esta carta habla de rapidez, de velocidad, de progreso, de movimiento, de acción, de prisa, de momentos emocionantes, pero también de viajes, de libertad, vacaciones. Habla de despegar, de adelantarnos, de despegar a lo mejor de nuestros pies. Habla de que el trabajo duro va a dar frutos, resultados, soluciones, ¿correcto? Como carta equilibrante tenemos el 9 de bastos. El 9 de bastos nos habla de una batalla en curso, o habla de cuando estamos cansados de esta batalla, habla de fatiga, agotamiento de energía. Estamos cerca del éxito, pero comienza a ser pesado ya esta batalla, ¿no? Habla de ser persistente, de tener coraje, pero también puede hablar de nuestra columna vertebral, habla de aprender de los fracasos del pasado, de luchar por nuestra posición o por donde nos encontramos también, ¿no? Arrinconados quizá, de alguna manera. Y finalmente, la carta de transición, que no solamente va a ser de transición entre estos bastos, sino al lo siguiente color o palo, sería los 10 de bastos. Y esta carta nos habla de algo sobrecargado, de sobrecarga, de responsabilidades, de estrés, de problemas, de un gran peso que llegamos a ostentar sobre nuestros hombros, pero también que es fruto del deber, del trabajo, ¿no? Del trabajo pesado, de obligaciones, cargas, agotamiento, de estar luchando a lo mejor contra la corriente, cuesta arriba, ¿no? Eso es en general lo que nos estaría hablando esta carta de transición. Entonces, siendo así, tenemos que de esta manera quedan aquí nuestros yods, los principios activos, quedan los principios femeninos, quedan los principios neutros y la transición. La relación que tendrían las cartas de la corte con los números, bueno, sería que cada palo o cada color es un todo completo, formado a la manera de cada ser. Vamos a recordar que como es arriba, es abajo. Entonces el tarot es un cuerpo en diferentes niveles. Se va multiplicando a sí mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos las primeras cartas, 1, 2, 3, van a estar regidas por el rey. Las siguientes, que son 4, 5 y 6, por la reina. Las siguientes, 7, 8 y 9, por el caballero. Y el 10 y la sota forman la transición. De manera que estas primeras cartas nos estarían hablando de nuestro mundo divino, de la cabeza, de espiritualidad. Estas cartas representan todo lo relacionado a la fuerza intelectual, a lo que sucede en nuestra cabeza o en nuestra mente. Mientras que este segundo conjunto de cartas, que son el 4, 5 y 6, hablarían de lo relacionado a la reina, al mundo humano, al pecho, a la vitalidad, ¿sí? Habla de nuestra fuerza vital en general, ¿sí? De nuestra vida humana. Y aquí nos hablan del mundo material, del cuerpo, de la materialidad, ¿sí? En general de toda la experiencia material que tenemos en este mundo. Ahora, vamos a ver cómo se agrupan estas cartas. Pues bueno, habíamos dicho que todos los yods se encuentran aquí, los principios activos, ¿correcto? Los principios femeninos eran estos.
Los principios neutros era este y la transición. Tenemos entonces que es principio activo. Perdón, discúlpenme. Activo, pasivo, neutro, transición. Activo, pasivo, neutro, activo, pasivo, neutro, activo, pasivo, neutro y transición. ¿Correcto? De esta manera tenemos iot, G, Fab, G. Y se cumple todo lo que venimos estudiando desde la primera lección. Y esto, amigos, corresponde a los bastos al fuego. Vamos a seguir viendo en los siguientes videos los siguientes colores y palos del tarot. Gracias por ver este video.